Bueno, vamos a dejar vamos a volver a donde habíamos dejado, ya estamos todos cansados, este Zoom va a ser un poco más corto, como les decía recién, pero necesito que tengamos esto en cuenta, más todo lo que yo les puse en el módulo 1 del campus, que se llama Valoración Inicial y Monitoreo del Paciente Crítico. Ahí tienen un montón de cosas muy interesantes para leer, desde la organización de los servicios de cuidados críticos y lo que tiene, la influencia que tiene sobre esto, hasta propiamente esta clase y su derivación en redes. Bueno, vamos a volver entonces una diapo para atrás, para quien se haya recién unido. Estábamos hablando de las indicaciones y contraindicaciones del monitoreo de tensión arterial invasiva, recordando que el monitoreo de tensión arterial invasiva implica colocar una boca, en la mayoría de los casos, un catéter muy eventualmente, en una arteria, de elección habitualmente la arteria radial en adultos, que va a tener un transductor, una solución de lavado que va a estar presurizada, porque como es sangre arterial, si no haría todo el recorrido, se nos iría hasta el sachet de suero de solución fisiológica que le ponemos para lavado, una solución de lavado presurizada, y que haga resistencia a la salida, una llave de 3 vías que nos permita sacar muestras de sangre, y un transductor que lo que va a hacer es tomar esa presión hidrostática, esa presión que hace la sangre contra las paredes de la arteria, y la va a traducir, valga la redundancia, en una onda latido a latido, que es esta que ustedes están viendo acá en este monitor, ¿sí? Que tiene un gran pico primero, una mesetita después, y luego cae nuevamente, ¿sí? Esto, a la vez que está tomando estos valores reales de tensión arterial sistólica y diastólica, de tensión arterial sistólica y diastólica, en este caso de este monitor 139/80, además hace un algoritmo de todas las presiones del área bajo la curva, y nos da la tensión arterial media. Esa tensión arterial media que ustedes estaban acostumbrados a calcular con una fórmula, el monitor lo que hace es toma todo el tiempo la presión, todo el tiempo, y a través de una operación matemática nos dice cuál es la tensión arterial media real del paciente, no calculada, sino real, medida, ¿sí? A partir de este trabajo que hace el software del monitor. ¿Qué podemos llegar a ver como onda en ese monitor? Podemos ver una onda normal de tensión arterial. La onda normal, ay, se me va la onda normal de tensión arterial, fíjense, acá tenemos un registro, como si el máximo fuera 150 y el mínimo 50, ¿sí? Entonces, este paciente tiene una tensión arterial sistólica aproximadamente de 140, y una tensión arterial diastólica aproximadamente de 70. ¿Sí? ¿Qué cosas podemos ver que alteren la onda, aunque por ahí a veces parece que fuera la tensión arterial real del paciente y no lo es? ¿Sí? Puede pasar que la onda esté sobreamortiguada o subamortiguada. ¿Sí? Y fíjense, cuando está sobreamortiguada, parece que la sistólica y la diastólica fueran la misma. Baja, subestima la tensión arterial sistólica y sobreestima la diastólica. Entonces las pone juntas, en el mismo valor casi. Esto, cuando ustedes ven esto, pueden pasar dos cosas. O que haya, ¿sí?, burbujas de aire en la tubuladura, o una tubuladura que se enrolló porque el paciente se trasladó a algún lado y hubo que enrollar las tubuladuras para trasladar al paciente, o alguien pensó que era muy larga la tubuladura y decidió hacerla un bollito para que no moleste, ¿sí? En todos esos casos la lectura es falsa. Esto no es real en este paciente. Ahora, cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque hay pacientes que tienen este registro. Me cansé de que suba y baje eso en la pantalla. Hay pacientes que tienen este registro porque están muy graves. Entonces siempre
pensemos primero en el paciente, después en el monitor. Porque si el paciente tiene ese registro, y está muy grave y es real, hay que actuar. Para si ven que hay una burbuja y el paciente hasta hace un rato estaba bárbaro, hasta hace 2 minutos estaba bárbaro, 2 minutos es hace un rato en la terapia, entonces no se tienen que preocupar. El problema, tienen que ir a buscar el problema en el circuito y no en el paciente. Ahora, si el paciente ya venía volando bajito, con la tensión arterial baja, ¿sí? Cuidado, porque si ven una onda de estas características, puede ser la presión arterial del paciente tranquilamente. O no tan tranquila. Si la onda está subamortiguada, ¿sí? Puede ser por cuestiones que hagan al paciente, esté hipertenso, esté hipovolémico pero está en ventilación mecánica, o se le falte líquido pero está en ventilación mecánica, que vamos a ver cuando veamos fisiología aplicada a la ventilación mecánica, cómo cambia la relación entre el corazón y el pulmón por la presión positiva, ¿sí? El material del transductor es muy duro, muy rígido, y esto hace que se subaamortigue la onda, ¿sí? Y les va a aparecer como un gran pico sistólico siempre. Y la diastólica siempre les va a parecer más bajita. ¿Sí? Siempre les va a parecer más bajita. Entonces, si ustedes se encuentran con esto, no quiere decir que el paciente esté bien. Entendámonos. Esto puede darse con números que no estén bien también. Lo que quiere decir es que el registro es claro, está bien, está registrando bien el monitor. ¿Sí? A veces puede pasar que el AVOCAT se doble, que el paciente doble la mano. Piensen que es un AVOCAT, un catéter de teflón. Está puesto en una arteria, pero se puede doblar igual si el paciente dobla la muñeca como si fuera una vía periférica. Tiene todas esas características. Es muy importante que cuando ustedes coloquen una curación de una vía arterial, no hagan esto, no coloquen el famoso rulito de tela adhesiva. Coloquen un apósito transparente. ¿Sí? En todo caso, fijen con tela adhesiva después las terminales con cierto grado de vuelo para que no la compriman. Porque ustedes tienen que ver la zona de punción, porque si eso sangra, tienen que actuar rápidamente. Entonces es sumamente importante entre los cuidados de enfermería, justamente, colocar un apósito transparente para poder ver qué está pasando ahí. Esto es como se hace en la teoría la validación de un catéter arterial o de una vía arterial o de un AVOCAT arterial recientemente colocado. Se coloca en el mismo miembro un manguito de esfingomanómetro, el que ustedes conocen, para tomar la presión, el tensiómetro, y les tiene que coincidir lo que ustedes escuchan con la aparición de la onda de tensión arterial. Venga, acá está la onda normal de tensión arterial. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes empiezan a desinflar, el manguito, inflan, desaparece. ¿Sí? Luego lo empiezan a desinflar y empiezan a aparecer los valores. Y luego ya empieza nuevamente, cuando ya pasaron a escuchar la onda, el ruido diastólico, la falta de ruido, o lo que sería entrar en fase diastólica, ahí nuevamente no van a tener silencio en el esfingomanómetro y la curva en el monitor. ¿Cuál es el riesgo de hacer esto? Y a veces puede hacer que aumente mucho la presión en el catéter que tienen colocado, porque están tomando la tensión arterial más arriba en el mismo miembro, que tiene que hacerse en el mismo miembro, que está colocado acá. Pero en realidad lo correcto es validarlo por lo menos una vez. Presión venosa central. Hasta ahora estuvimos viendo la presión arterial. Ahora vamos a ver la presión venosa central. La presión venosa central se puede medir a través de dos cosas. Una regla de agua, que si no hay en la universidad para que la vean, yo les llevo una, que hace siglos que no se usan en las terapias que tienen monitores, o a través de un transductor. El transductor es el mismo, se puede compartir con el transductor de tensión arterial. ¿Sí? La mayoría tiene una salida para medir presión venosa central. ¿Qué significa? ¿Cómo se mide? Si la presión arterial se mide con un catéter en la arteria, la presión venosa central se va a medir a través de una vía central. Porque las vías centrales, por definición, son aquellas cuyo final del catéter llega a las venas cavas a la desembocadura de la aurícula derecha, antes de entrar al corazón. Por eso se las llama vías centrales.
¿sí? O accesos vasculares centrales, a diferencia de los periféricos que tienen que hacer todo el recorrido antes de llegar a las cavas y luego a la aurícula derecha y seguir todo su recorrido. Cuando colocamos esto en un monitor, hay que hacer una cuenta en relación cuando lo colocamos en una regla de agua, ¿sí? Cuando lo colocamos en el monitor nos va a dar una presión, por lo tanto nos la va a dar en milímetros de mercurio. Para convertir milímetros de mercurio, es una cuenta simple y sencilla, para convertir milímetros de mercurio a centímetros de agua, si estoy usando una regla de agua, y saber qué valor tiene el paciente, lo tengo que multiplicar por 1.36, que es la constante por la cual convierto una unidad a la otra. O viceversa, lo divido por 1.36 si lo quiero pasar a milímetros de mercurio y estoy en centímetros de agua. ¿Sí? Esto, ¿por qué se los explico? Y quiero que lo tengan anotado en algún lado. Porque después, cuando lean bibliografía, puede venir en una unidad o en la otra y cambia el valor al multiplicarlo o dividirlo por 1.36. ¿Sí? Entonces, fíjense siempre, cuando está expresada la presión venosa central, ¿en qué está expresada? Porque en general en la bibliografía está expresada en centímetros de agua, y nosotros en la práctica real lo medimos en milímetros de mercurio. Esto para que ustedes puedan ver cómo se parece el paciente que tienen al paciente de la bibliografía. ¿Sí? ¿Dónde hacen el 0? Cuarto espacio intercostal, línea media axilar. El eje flebostático, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque ahí desemboca la vena cava en la aurícula derecha. Ese es el reparo anatómico, si uno trazara una línea en el cuarto espacio intercostal, línea media axilar, uno trazara una línea hacia el centro del tórax, se encontraría con la aurícula derecha. Más o menos 10 centímetros por debajo. No se escucha, profesora. Uy, no me digan. ¿A dónde dejaron de escucharme? Yo lo escucho, profe. Ahora sí, ahora sí. Ahora Había lo que tildado. es que a veces pasa esto, cuando hacemos mucho Zoom, llega un momento que la computadora parece que se cansa más que yo, y me hace estas cositas. Volvemos entonces a dónde es el lugar de la medición correcta de la PVC. ¿Se acuerdan que yo les dije que el transductor de la presión arterial media o la presión arterial invasiva se debe colocar a la altura del cuarto espacio intercostal, línea media axilar? Si uno traza una línea entre ese lugar que se le conoce como eje flebostático, ¿sí? Flebo por vena, flebostático es el eje del cero de cualquier medición. Flebostático, el eje flebostático está, si uno trazara una línea imaginaria, lo uniría con la aurícula derecha. Ahí es a donde llega el final del catéter de presión venosa central, porque si entra en la aurícula derecha, el paciente haría arritmias cardíacas. ¿Se acuerdan que en la aurícula derecha, en el nacimiento de la aurícula derecha, en el tabique, está el nódulo sinusal, que es el que dispara el latido cardíaco? Si yo toco eso, es como que le diera chispa, ¿no? Voy a provocar arritmias. ¿Cuál es la presión esperable en un paciente respirando por su cuenta? ¿Sí? Respirando por su cuenta, ya vamos a hablar de eso en la próxima clase, de la diferencia entre un patrón respiratorio y el otro. Entre menos 2 milímetros de mercurio, cuando inspiro, porque abro el tórax, cae la presión del tórax, a más 6 cuando expiro. ¿Sí? ¿Cuándo se debe medir? Siempre al final de la expiración, cuando terminé de sacar el aire y tengo el tórax en reposo. ¿Y qué mide la presión venosa central? Mide la presión que está haciendo la sangre, ¿sí?, contra las paredes de la cava antes de entrar al corazón. Nada más. Es una medición de la presión que hace, volvemos a las mediciones de presiones de sangre, antes era arterial, ahora es venosa. Presión venosa central. Presión es fuerza sobre superficie. Esto lo van a volver a escuchar muchas veces. ¿Qué fuerza? La fuerza que hace la sangre venosa contra las paredes de la vena, en este caso, es la superficie. ¿Mide la precarga, es decir, la cantidad de sangre que le llega al corazón? No, no la mide. A veces, y en ciertas condiciones, como por ejemplo cuando está muy baja, nos puede decir que está faltando volumen.
está baja la precarga. La precarga es la cantidad de sangre que llega a llenar al corazón. ¿Se acuerdan? Gasto cardíaco, determinantes del gasto cardíaco, precarga, contractilidad y poscarga. Bueno, no mide la precarga, porque a mí no me dice nada de volumen. Me está dando todo en unidades de presión, no en unidades de volumen. Así que no me está midiendo volumen. Para medir volumen tengo que medir volumen minuto. Pero sí me hace pensar que si está baja, quiere decir que no hay volumen circulante. Es como si el paciente está hipotenso, no hay volumen circulante. Si está hipertenso, tengo que pensar si es mucho volumen o es mucha rigidez de la arteria. Por eso, si está alta, yo no puedo saber a qué se debe, porque podría ser que haya mucha presión en el tórax y me esté empujando esa vena cava que está dentro del tórax del paciente y recibe toda la presión que tiene alrededor. ¿Vamos bien hasta acá? El tema después cuando lo vuelvan a escuchar y lo vuelvan a tomar, porque ya siendo que ahora están todos que ya medio que no les entra mucha más información, lo volvemos a ver. Pero es sumamente importante que nadie me conteste que si la PVC está alta, al paciente le sobra volumen. Porque si está alta, yo no sé por qué está alta. A lo mejor lo que le sobra es presión adentro del tórax y el paciente está muy hipotenso y la PVC está alta igual. Ahora, si el paciente está hipotenso, que le falta líquido en el lado arterial, y además tiene una PVC baja, le falta líquido del lado venoso, realmente al paciente le falta volumen. Esa es la conclusión a la cual uno tiene que llegar cuando yo le pongo acá esta pregunta así como, ¿mide la precarga? No, no la mide. En el caso de que está baja, inferimos que la precarga está baja. Acuérdense, medir e inferir son dos cosas distintas. Medir es tener una unidad de medida que me diga esto vale tanto. Inferir significa, si esto vale tanto, entonces capaz está pasando otra cosa. Es asociarlo con otra variable. ¿Qué factores modifican esta medición? Y por eso es tan complicado el tema de la interpretación real de lo que le pasa de forma teórica. Tiene que ser al lado de la cama del paciente. ¿Por qué? Me la modifica el volumen circulante. Me la modifica la distensibilidad de la vena. La vena también se puede dilatar o contraer un poco. ¿Sí? Hay vasodilatadores venosos que me pueden bajar la PVC. Una insuficiencia del ventrículo derecho, un tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar, el pulmón siempre esté rígido y me empuje ese vaso venoso. El uso de vasopresores, la insuficiencia de la válvula tricúspide, ¿por qué? Porque va a haber reflujo de sangre nuevamente hacia la aurícula. Entonces, si hay reflujo de sangre nuevamente hacia la aurícula, yo voy a creer que está aumentada la presión en la vena, en realidad está aumentada en la aurícula. Pero vuelve, hace vuelta para atrás. Aumento de la presión intratorácica, que yo lo ponga al paciente en ventilación mecánica, que le ponga el tapí, que el paciente tenga atrapamiento aéreo, EPOC. ¿Sí? Ya conocen todas estas cosas, entonces ya sabemos que si hay presión en la expiración y esto se mide al final de la expiración, me va a modificar la PVC. La hipertensión intraabdominal, no se asusten, en algún momento vamos a hablar de hipertensión intraabdominal, pero tanta presión en el abdomen que se traduzca en una presión aumentada en el tórax. Que me empuje el diafragma hacia arriba y me comprima el tórax. Las arritmias. ¿Por qué? Porque yo, cuando estoy arrítmica, todos los registros se van a ver comprometidos. ¿Sí? Entonces, gracias a todo eso, es que podemos decir que si está normal y el paciente está grave, sospechemos de la PVC. Si está alta y el paciente no tiene otros valores que me estén hablando de hipervolemia, no puedo pensar que le está sobrando líquido. Si está baja, le está faltando líquido. Siempre, porque si con todo esto que me la aumentaría, aún así está baja, quiere decir que le está faltando líquido efectivamente al paciente. Es como medio un axioma también, es como una especie de verotip también. No es un verotip, pero se parece. Bien, hasta acá, tiene que dejar de compartir pantalla. Ahí va. Ahí dejé la compartición, dice. Bien. Hasta acá
todo lo que tiene que ver con un monitoreo sumamente básico, invasivo y no invasivo del paciente crítico, para que podamos empezar a hablar de cosas que nos van a ir informando el monitoreo en relación con lo que le va pasando al paciente. ¿Sí? Asimismo, cuando ustedes tengan que hacer algún caso clínico, tengan que preparar un informe para el Ateneo del paciente, van a tener que ir a recabar información acerca, tanto para el PAE, como para el Ateneo, como para una presentación de paciente, de los valores que les dan los monitores. Entonces, en ese momento uno podría preguntarle, bueno, pero si tiene esta frecuencia cardíaca, esta tensión arterial y esta PVC, ¿cómo lo interpretas? ¿Tiene esta medicación colocada o esta infusión de líquidos indicada? Que se están infundiendo al paciente con este balance. ¿Cómo interpretás todo este cuadro? Entonces ahí ustedes, cuando empiecen a estudiar estas cosas, se hacen un cuadrito, más o menos, un mapita conceptual del asunto, lo ponen ahí al paciente y ponen, bueno, estos son los valores del monitoreo, estos son los valores del balance y esto es lo que se le está infundiendo en términos de líquidos y drogas. Este es el ritmo diurético. Esto es lo que el paciente clínicamente me manifiesta, todos sus signos y síntomas extraídos del examen físico. Esta es toda la chorrera de medicación que recibe y cómo interactúa con todo lo que le está pasando al paciente. Estos son los parámetros básicos del paciente a nivel respiratorio. ¿Está ventilado o no está ventilado? ¿Está en modo espontáneo o no está en modo espontáneo? ¿Tiene ventilación no invasiva? ¿Respira por su cuenta? Fíjense que si ustedes hacen todo este mapita del paciente, de ahí tienen toda la data que necesitan, más el laboratorio, toda la data que ustedes necesitan, o las imágenes, o todos los métodos auxiliares que ustedes tengan, tienen un cuadro de situación del paciente delante de los ojos. En nada, un ratito, de ir a recabar toda esta información. Del aquí y ahora del paciente, de la foto del paciente, que no es ni más ni menos que todo el material que necesitan para hacer su PAE, pero también para ver y entender al paciente, que es lo que nos interesa. Entonces, nunca nos sirve monitorear una sola cosa, siempre monitoreamos al paciente de forma integral. O sea, vemos todos estos registros del paciente, vemos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la oximetría de pulso, la presión venosa central en caso de que sea pertinente tomarla, no se toma en forma continua, sino que es intermitente porque hay que utilizar el catéter por el que están infundiendo líquidos, ¿sí? Que es la vía central. Podemos monitorear en forma sistemática con un sensor de piel la temperatura, podemos medir otras presiones, podemos medir el gasto cardíaco, podemos medir un montón de cosas, pero estas mediciones básicas las van a ver en toda la experiencia. Si ustedes relacionan estas mediciones que tiene el paciente con todas estas otras cosas que yo les estoy diciendo que hacen a la valoración del paciente, tienen una imagen bastante prismática, viéndolo desde todos los ángulos del paciente en ese momento. Y eso es lo que yo quiero que logremos de cada cosa que veamos. Tener una imagen del paciente en 3D y podamos ir viendo qué le está pasando a ese paciente en función de poder sacar conclusiones de lo que información que el paciente nos está brindando. Más allá de que tengamos después que ver patologías en particular, y la información que recibimos de esa patología en particular. Así que bueno, este es el momento de hacer preguntas de esto último, a menos que no haya preguntas, este es el último Zoom y terminamos acá. Y yo voy a ver si los puedo subir ahora, si me da la posibilidad YouTube de hacerlo. Hay horarios de tráfico de información que son más complicados que otros, pero si no, durante el fin de semana o en la semana la van a tener para verlo. Despreocúpense porque esto va a ir al campo. Más que nada porque, bueno, quedamos poquitos al final, y es una pena que se pierdan información más baja, información que está más bajada a la realidad. Profe, a mí me quedó una duda de la medición del PVC. Sí. Vio que, bueno, acá yo noté que dice de 2, y después dice de 2 inspiración a 6 de expiración.
¿sí? Eso no lo comprendí bien. Son los valores que te puede dar. Cuando vos inspirás, ¿qué pasa? Para que el aire entre, se amplía el tórax, ¿verdad? Esa es la forma en que respiramos. Estamos hablando de la respiración espontánea, no en ventilación mecánica. En ventilación mecánica es diferente, siempre es positivo, ¿sí? Pero para respirar nosotros tenemos presión negativa en el tórax. ¿Negativa en qué sentido? Negativa en relación con la atmósfera, para que el aire entre de forma pasiva. Para que entre en forma pasiva, acá tengo menos presión que allá. Y entra. En ese momento, la PVC la llamamos aspirativa, porque en ese momento no vamos a tener nada positivo a nivel del volumen en el tórax. No vamos a tener una medición positiva, porque justamente estamos inspirando. Por eso no tiene sentido tomarla en la inspiración, porque no nos da un buen registro. Tampoco nos sirve tomarla con el tórax lleno de aire, porque nos va a dar muy positiva. Porque el tórax lleno de aire comprime los vasos. Claro. Todos los vasos, los del corazón, los que llegan a las cavas, digamos, todos los vasos comprime la presión positiva. ¿Cuándo la tomamos? Al final de la expiración, o sea, cuando ya sacamos el aire, ¿y qué nos quedó adentro del tórax? El volumen residual nada más. Antes de la próxima inspiración. En ese momento es cuando nos da los mejores valores, los valores más lógicos. Porque estamos intentando, si bien no se puede, estamos intentando que la entrada y salida de aire no sea una variable de confusión, no nos la aumenten ni nos la disminuyan. Es mucho más complicado en ventilación mecánica porque siempre está positivo, siempre tiene aire adentro. Cuando inspire, cuando expira. Pero bueno, la idea de ese +2 -2 es para que tengan una idea de inspiración y expiración. Pero no les voy a preguntar, díganme los valores normales de PVC. Me va a importar que me digan qué pasa si está baja, o qué pasa o no pasa si está alta. ¿Cuáles son las limitaciones del monitoreo? ¿Para qué lo usamos? ¿Cuándo nos sirve? Claro, que nos sepamos dar cuenta, claro. Exacto. Lo más importante para mí es que cada monitoreo, de alguna manera, le desconfíen del número. Siempre desconfíen un poco del número, vayan a ver siempre al paciente. Porque a veces los números son re lindos y el paciente está... Que no entre ni a verlo a la familia porque se desmayan. Ay, no, por eso sí, es verdad, pasa. Y a veces ves un valor que parece aceptable. Ves un 120-80, pero el paciente tiene 4 vasopresores colocados, 3 vasopresores colocados, un inotrópico, qué sé yo, 20, no hay 4 vasopresores, pero digamos, 3 vasopresores, un inodilatador, un montón de líquido pasándole para sostener la tensión arterial. El paciente está chocado hasta el alma, pero el monitor dice 120-80. Porque claro, tengo tan contraída la arteria que ese valor que me está dando ahí no se correlaciona con la gravedad del paciente. Lo que me está diciendo es que el tratamiento está funcionando, el vasopresor está cumpliendo con su tarea de vasocontraer al paciente. Pero no me está diciendo que esto me garantice ni que el agua le llegue al tanque, ni que llegue a la periferia, ni al resto de los órganos. Eso lo van a tener que ir viendo cuando estén en terapia, van a ir viendo la diferencia entre cómo se ve el paciente y cómo se ven los números. Acá, como es teórico toda esta parte, lo que yo intento es que ustedes vayan viendo que no siempre las cosas son lo que aparece en una pantalla solamente. Que nos sirve la pantalla, nos sirve para decir si el tratamiento lo estamos haciendo bien, pero nunca nos hace un diagnóstico de lo que le pasa al paciente. El monitoreo, no lo dije yo, siempre lo digo, este sí es un verotipo. El monitoreo nunca es diagnóstico, siempre nos sirve para marcar tendencias. ¿Sí? Claro, es un trabajo en conjunto. Tenemos que mirar todo. Lo visual y, claro, lo visual y lo monitoreo. Nos guía el tratamiento, por eso es monitoreo. ¿Sí? Y nunca es terapéutico, jamás es terapéutico. O sea, ponerle un monitor a un paciente no es hacerle nada, es enterarte de qué le está pasando, de una parte de lo que le está pasando. O sea, no sirve como terapia. Solamente en algunas situaciones puede ser, a ver, yo digo no es diagnóstico.
Sí, nos puede diagnosticar una hipotensión, una hipertensión, obviamente. Si yo no lo tenía monitoreado al paciente y de golpe le pongo un monitor y me saltan todos estos valores, y sí me está diciendo. Pero no me está haciendo el diagnóstico no me alcanza para diagnosticar qué le pasa al paciente. A eso me refiero cuando digo que no es diagnóstico. Con el monitoreo solo no hago nada. Sin monitoreo ya estoy nadando en la oscuridad. ¿Sí? Por eso las terapias tienen monitores, porque si no, ¿para qué invertiríamos cada vez en monitores más sofisticados? Pero el monitoreo solo no me sirve para nada. Colocarle el monitor e irme es lo mismo que no haga nada. Porque de hecho no estoy haciendo nada. Lo voy a poner, voy a tener que tomar en cuenta esos datos, más los datos del paciente, lo que el paciente me está mostrando, y voy a tener que accionar. Una vez que accione, voy a tener que usar ese monitor como uno de los indicadores de resultado. Léase, el paciente está hipotenso, le pasé una expansión con solución fisiológica, mejoró la tensión arterial, bárbaro, se sostiene esa mejora, bajó la frecuencia cardíaca, subió la tensión arterial, genial, el monitor me sirvió para mostrarme que mi tratamiento o mi cuidado fueron útiles para el paciente. El diagnóstico que yo hice era correcto, al paciente le faltaba volumen. ¿Entiende la utilidad del monitor? No le podemos pedir más de lo que hace, pero hace un montón. No es que no sirve, ¿no? ¿Para qué vamos a monitorear al paciente si no? Es muy útil y hay que saber utilizarlo bien y también qué cosas nos puede decir y qué cosas no nos puede decir. Y eso se va adquiriendo estudiando. No queda otra. Y bueno, siendo las 5 de la tarde y con la cabeza limada de todos ustedes, vamos a dejar acá porque ya están, somos 15 ustedes más la que suscribe, y ya creo que es mucha data toda junta. Lo bueno es que la puedan volver a ver y después el miércoles traerme preguntas de lo que no les haya quedado claro. No sé todavía si es presencial o es por acá, pero como sea, lo vamos a tratar de dilucidar las dudas o lo que les parezca que pueden contribuir también con sus experiencias, si han estado en terapia en el mundo. El sitio está abierto para que lo... Así que bueno. Sí, profe, hoy me parece que fue un montón, pero